La sangre brotaba de su costado mientras lo arrastraban por la arena ardiente del desierto de Sonora. 5 hombres a caballo miraban con desprecio al cuerpo malherido de Joaquín Reyes, el más temido forajido de la frontera. El sol castigaba sin piedad la piel curtida del hombre que había liderado la banda más despiadada del territorio durante 7 años, ahora traicionado por sus propios compañeros tras el fallido asalto a la diligencia de Nogales. No hubo palabras de despedida ni explicaciones, solo miradas frías y calculadoras que se posaron sobre el oro robado que ahora se repartirían sin él. El tuerto Ramírez, quien había sido su mano derecha durante todos esos años, escupió cerca de su cara antes de montar nuevamente. Los jinetes se alejaron en una nube de polvo, dejando al moribundo Joaquín abandonado en el infierno terrenal, un lugar donde ni los buitres querían descender por el calor abrasador. El viento seco del desierto pareció susurrar una sentencia de muerte, mientras las siluetas de los traidores desaparecían en el horizonte. La sangre de Joaquín manchaba la arena formando extraños dibujos que el sol secaba rápidamente. Sus labios agrietados intentaron formar una maldición, pero solo un débil gemido escapó de su garganta reseca. Las heridas en su cuerpo contaban la historia de su traición. 3 disparos, uno en el hombro, otro rozando sus costillas, y el último, el más grave, alojado en algún lugar cerca de su hígado. El rayo, como lo llamaban por la velocidad de su revólver, yacía inmóvil bajo el implacable sol, sus ojos entrecerrados observando cómo los buitres comenzaban a trazar círculos cada vez más bajos. Los pobladores de Santa Elena creían en las leyendas sobre almas que no encontraban descanso. Cuando meses después las puertas del salón principal se abrieron de golpe dejando entrar una ráfaga de viento frío junto con una figura alta y delgada, cubierta por un poncho desgastado, muchos sintieron que veían a un fantasma. El tiempo pareció detenerse cuando las espuelas resonaron contra el suelo de madera, mientras el desconocido avanzaba lentamente hacia la barra. Sus botas dejaban un rastro de polvo del camino, y su sombra proyectada por las lámparas de aceite se extendía como un mal presagio sobre las mesas de juego. El cantinero dejó de limpiar el vaso que sostenía cuando la figura se detuvo frente a él. Una cicatriz profunda cruzaba desde la sien izquierda hasta la comisura del labio del forastero, deformando ligeramente su rostro en una perpetua mueca de desprecio. Sus ojos, hundidos en cuencas oscurecidas por la exposición al sol, recorrieron el lugar con la precisión de un depredador evaluando a sus presas. Nadie reconoció inmediatamente a Joaquín Reyes, el hombre que había regresado de entre los muertos. El silencio que inundó el salón fue roto únicamente por el sonido de un vaso de whisky deslizándose sobre la madera húmeda de la barra. Joaquín no había pronunciado palabra alguna, no era necesario. Su presencia era suficiente para que el miedo comenzara a filtrarse entre los clientes del establecimiento. Bebió el licor de un solo trago. El ardor en su garganta le recordó que seguía vivo, algo que ni él mismo esperaba después de aquella traición en el desierto. Su mano izquierda, ahora notablemente rígida por alguna lesión mal curada, dejó caer una moneda de plata sobre la barra. El tintineo metálico resonó como un disparo en el tenso ambiente. Los rumores viajaban más rápido que las balas en el territorio fronterizo. Para el amanecer siguiente, la noticia de que un hombre con la descripción del rayo había sido visto en Santa Elena ya había llegado a oídos de Vicente Madero, el primero de los traidores en la lista mental de Joaquín. Vicente había encontrado refugio en un pequeño rancho a las afueras del pueblo, donde gastaba generosamente el oro robado en mujeres y licor. El miedo se instaló en su pecho como una serpiente venenosa cuando escuchó la descripción del recién llegado. Ordenó a sus 2 guardaespaldas que vigilaran los alrededores mientras cargaba nerviosamente su revólver, maldiciendo por lo bajo. La noche anterior había estado celebrando su buena fortuna. Ahora se preparaba para enfrentar a un fantasma. El amanecer pintó el cielo de tonos rojizos cuando Joaquín desmontó frente al rancho de Vicente. Sus movimientos eran medidos, calculados, como los de un lobo acechando a su presa. Los 2 guardaespaldas lo vieron aproximarse desde la distancia, pero no reconocieron en aquella figura demacrada al legendario pistolero que una vez había sido. Graso error que pagaron con sus vidas. 2 disparos certeros, tan rápidos que apenas se distinguieron uno del otro, y ambos hombres cayeron al suelo con un agujero perfecto entre sus ojos. El revólver de Joaquín aún humeaba cuando empujó la puerta de la cabaña con la punta de su bota. Vicente Madero temblaba detrás de una mesa volcada, su arma apuntando hacia la entrada con manos sudorosas. Sus ojos se abrieron con horror al reconocer la silueta recortada contra la luz del amanecer. El fantasma de Joaquín Reyes avanzó lentamente hacia él, implacable como la muerte misma. Vicente disparó 3 veces con desesperación, pero sus balas solo encontraron madera y aire. El 4.º disparo nunca llegó. La bala de Joaquín atravesó su muñeca haciendo que el revólver cayera al suelo. El grito de dolor de Vicente resonó en la pequeña cabaña mientras se sujetaba el brazo herido contra su pecho. Joaquín se acercó sin prisa, observando el miedo reflejado en los ojos del traidor.
No había odio en su mirada, solo una fría determinación que resultaba aún más aterradora. Los habitantes de Santa Elena escucharon los disparos lejanos, pero nadie se atrevió a investigar. Cuando el humo negro comenzó a elevarse desde la dirección del rancho de Vicente, el sheriff Cortés miró desde la ventana de su oficina con preocupación. No era un hombre valiente y prefería mantener un acuerdo tácito con los forajidos que pasaban por su jurisdicción, cobrando su parte a cambio de mirar hacia otro lado. La llegada de aquel desconocido amenazaba con alterar el delicado equilibrio que había construido. El sheriff se sirvió un vaso de whisky mientras consideraba sus opciones. Su instinto le decía que una tormenta se aproximaba al pueblo y no estaba seguro de querer estar allí cuando estallara. Esa misma tarde, mientras el cuerpo de Vicente Madero aún ardía entre los restos carbonizados de su rancho, Joaquín cabalgaba hacia el sur, siguiendo el rastro de su segundo objetivo. Francisco Ortiz, apodado el Cuchillo por su habilidad con la navaja, se había establecido en el pueblo minero de San Miguel tras el reparto del botín. Con su parte del oro, había comprado una pequeña mina de plata y ahora explotaba a los trabajadores locales con la misma crueldad con la que antes despellejaba a sus víctimas. El Cuchillo dormía con una navaja bajo la almohada y 2 guardias custodiando su puerta. El miedo a sus enemigos nunca lo abandonaba a pesar de su aparente éxito. El polvo del camino se adhería a la ropa de Joaquín mientras avanzaba bajo el sol implacable. Su cuerpo aún resentía las heridas de la traición, especialmente en las noches frías cuando el dolor se intensificaba recordándole su propósito. Cada kilómetro recorrido era un paso más hacia su venganza. Cada latido de su corazón un recordatorio de que había sobrevivido para hacer justicia. No era la justicia de la ley, sino la del desierto, implacable y definitiva como la mordedura de una serpiente de cascabel. Durante el trayecto, su mente repasaba una y otra vez los rostros de quienes lo habían dejado por muerto, grabando en su memoria cada detalle, alimentando el fuego frío de su determinación. San Miguel era un pueblo bullicioso, donde el dinero de la plata fluía generosamente en los salones y burdeles. Joaquín entró al anochecer, cuando las lámparas comenzaban a iluminar las calles polvorientas y los mineros salían de los túneles con rostros ennegrecidos por el trabajo. Se hospedó en una pequeña posada alejada del centro, donde nadie hacía preguntas, y los huéspedes mantenían la mirada baja. Desde allí observó durante 3 días los movimientos de Francisco Ortiz, estudiando sus rutinas, identificando a sus guardaespaldas, planificando meticulosamente cada paso de su venganza. La paciencia era una virtud que había aprendido durante su lenta recuperación en el desierto, cuando cada movimiento significaba un dolor insoportable y cada sorbo de agua era un tesoro. La oportunidad llegó una noche en que el Cuchillo visitó el burdel local, un edificio de 2 plantas pintado de rojo donde las mujeres más hermosas del territorio ofrecían sus servicios a precio de oro. Francisco siempre elegía a la misma chica, una joven de origen indígena llamada Lupita, que soportaba sus perversiones a cambio de monedas de plata. Esa noche, sin embargo, Lupita había sido reemplazada por una nueva adquisición, una mujer de cabello negro y piel clara que esperaba en la habitación. Cuando Francisco entró, ligeramente ebrio y desabrochándose el cinturón, no notó inmediatamente que algo estaba mal. La figura sentada de espaldas en la cama no se movió. Solo cuando la puerta se cerró tras él, Francisco percibió el peligro, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo de Francisco Ortiz fue encontrado a la mañana siguiente por una de las chicas del burdel. Sus gritos alertaron a todo el establecimiento, pero para entonces Joaquín ya cabalgaba hacia su próximo destino. El Cuchillo había muerto como había vivido, por la hoja de un arma blanca que le había atravesado el corazón después de infligirle numerosos cortes por todo el cuerpo. Junto al cadáver, clavado en la pared con la misma navaja que Francisco siempre llevaba consigo, había un trozo de papel con un nombre escrito con sangre: Marcos Durán, el siguiente en la lista de Joaquín. Mientras tanto, en Santa Elena, el sheriff Cortés recibía un telegrama urgente que confirmaba sus sospechas. El hombre que había llegado días atrás y que había incendiado el rancho de Vicente Madero era efectivamente Joaquín Reyes, dado por muerto meses atrás tras el fallido asalto a la diligencia. El mensaje también informaba sobre el asesinato de Francisco Ortiz en San Miguel, con claras señales de ser obra del mismo hombre. El sheriff arrugó el papel entre sus dedos temblorosos, sabiendo que era cuestión de tiempo antes de que el rayo regresara a Santa Elena. Su participación en los eventos posteriores al asalto lo convertían en un objetivo potencial. Decidió entonces enviar un mensaje urgente a Marcos Durán y al resto de los hombres involucrados en la traición, advirtiéndoles del peligro inminente. Marcos Durán recibió la advertencia del sheriff mientras disfrutaba de su nueva vida como comerciante respetable en el pueblo de Los Pinos. Con el oro obtenido del asalto, había abierto una tienda de suministros que le proporcionaba tanto ingresos legítimos como una perfecta fachada para sus negocios ilícitos. La noticia de que Joaquín seguía vivo
y había comenzado a eliminar uno a uno a sus antiguos compañeros, heló la sangre en sus venas. A diferencia de Vicente y Francisco, Marcos era un hombre precavido que siempre anticipaba los problemas. Inmediatamente contrató a 10 pistoleros para que custodiaran su propiedad y envió mensajeros a los 2 últimos miembros de la banda que quedaban con vida, el Tuerto Ramírez y Gabriel Soto, instándolos a reunirse en Los Pinos para enfrentar juntos la amenaza. El Tuerto Ramírez, quien había sido la mano derecha de Joaquín y el principal instigador de la traición, se encontraba en ese momento en un pueblo fronterizo, negociando la venta de armas de contrabando. El mensaje de Marcos lo alcanzó mientras cerraba un trato con unos compradores mexicanos. La noticia lo dejó momentáneamente paralizado, incapaz de creer que el hombre al que había disparado personalmente pudiera haber sobrevivido al desierto. Recuperándose rápidamente, el tuerto canceló todas sus operaciones y partió esa misma noche hacia Los Pinos, llevando consigo a 4 hombres de confianza y un arsenal de armas. En su mente comenzaba a formarse un plan no solo para defenderse de su antiguo jefe, sino para eliminarlo definitivamente. Gabriel Soto, el 5º miembro de la banda, nunca llegó a recibir el mensaje de advertencia, mientras cabalgaba despreocupadamente por un camino solitario. Admirando el paisaje montañoso, no notó la figura que lo observaba desde lo alto de una colina. El disparo resonó en el valle como un trueno solitario. Gabriel apenas tuvo tiempo de registrar la sorpresa antes de que la bala atravesara su pecho, derribándolo del caballo. Su cuerpo rodó por la pendiente hasta detenerse junto a unas rocas. Joaquín descendió lentamente, comprobando que su objetivo estaba efectivamente muerto antes de registrar sus pertenencias. Entre los bolsillos de Gabriel encontró un mapa detallado de la región y varias cartas que revelaban información valiosa sobre el paradero de los demás traidores. El destino parecía favorecer su venganza. En Los Pinos, Marcos Durán convertía su tienda en una fortaleza. Sacos de arena bloqueaban las ventanas, tablas reforzaban las puertas y los pistoleros contratados patrullaban constantemente el perímetro. El miedo se había apoderado completamente de él, hasta el punto de que ya no dormía más de 2 horas seguidas y siempre con una escopeta cargada al alcance de la mano. Cuando el Tuerto Ramírez llegó 3 días después, encontró a un hombre al borde de la locura. Las ojeras profundas y la mirada extraviada de Marcos evidenciaban su estado mental. Ambos hombres se encerraron en la trastienda para discutir su estrategia, conscientes de que enfrentaban a un enemigo formidable que parecía más espectro que humano. Joaquín no tenía prisa. Siguiendo las indicaciones del mapa encontrado entre las pertenencias de Gabriel, cabalgó hacia Los Pinos tomando rutas secundarias para evitar ser detectado. Durante el trayecto, los recuerdos de la traición alimentaban su determinación como leña seca avivando un fuego. Recordaba claramente cómo habían planeado durante semanas el asalto a la diligencia que transportaba el oro de la mina, cómo cada uno había interpretado perfectamente su papel, hasta que, tras obtener el botín, las miradas cambiaron y las verdaderas intenciones salieron a la luz. El tuerto había sido el primero en apuntarle con su revólver, pronunciando aquellas palabras que Joaquín jamás olvidaría: el oro rinde más cuando se reparte entre menos. A 2 días de camino de Los Pinos, Joaquín se detuvo en un pequeño asentamiento para descansar y obtener información. El lugar apenas consistía en una taberna, un establo y unas pocas casas dispersas, donde los viajeros podían encontrar refugio temporal. Sentado en un rincón oscuro, con el sombrero cubriéndole parcialmente el rostro, escuchaba atentamente las conversaciones mientras bebía lentamente un vaso de whisky barato. Así se enteró de que Marcos Durán había convertido su tienda en un búnker y que el Tuerto Ramírez había llegado recientemente con varios hombres armados. También escuchó rumores sobre una recompensa ofrecida por su cabeza. Aparentemente sus antiguos compañeros habían decidido pasar a la ofensiva. Esa noche, mientras descansaba en una habitación austera del 2.º piso de la taberna, Joaquín fue alertado por un leve crujido en el pasillo. Sus sentidos, agudizados por meses de supervivencia en condiciones extremas, detectaron inmediatamente el peligro. Con un movimiento fluido, rodó fuera de la cama justo cuando la puerta se abría violentamente y 2 siluetas irrumpían en la habitación, disparando hacia donde segundos antes se encontraba su cuerpo. La oscuridad jugó a su favor mientras Joaquín, desde su nueva posición agachado junto a la ventana, disparaba certeramente eliminando a los intrusos antes de que pudieran ajustar su visión a la penumbra. El estruendo de los disparos alteró a todo el establecimiento, pero para cuando el dueño de la taberna y algunos huéspedes llegaron a investigar, Joaquín ya había registrado los cuerpos, identificándolos como cazarrecompensas conocidos en la región. El incidente le confirmó que sus enemigos estaban dispuestos a todo para detenerlo. Decidió cambiar su estrategia, abandonando la idea de un enfrentamiento directo en favor de un acercamiento más sutil. Si ellos enviaban mercenarios tras él llevaría el miedo hasta sus corazones primero. Esa misma noche, abandonó el asentamiento cabalgando bajo la luz de la luna, no hacia Los Pinos como sería lo esperado, sino en dirección a Santa Elena.
Era hora de ajustar cuentas con el sheriff Cortés antes de enfrentarse a los cabecillas de la traición. Santa Elena dormía bajo un manto de estrellas cuando Joaquín regresó al pueblo que había visitado semanas atrás. Las calles desiertas resonaban únicamente con el eco de sus pasos mientras se dirigía hacia la oficina del sheriff. No tenía intención de matarlo, al menos no todavía. Cortés no había participado directamente en la traición, pero había aceptado dinero para no investigar su supuesta muerte y permitir que los traidores disfrutaran del botín. El sheriff era una pieza útil en su tablero de venganza, un peón que podía sacrificar para llegar a las piezas mayores. La sorpresa en el rostro del sheriff cuando despertó con el cañón frío de un revólver presionando contra su sien fue genuina. Sus ojos aterrados se encontraron con la mirada impasible de Joaquín en la penumbra de su habitación. El miedo paralizó sus músculos mientras escuchaba atentamente las instrucciones susurradas por aquel espectro vengativo. Debía enviar un mensaje a Marcos Durán y el Tuerto Ramírez, un mensaje específico que sembraría la desconfianza entre ellos. A cambio, Joaquín le permitiría vivir un día más. El sheriff asintió frenéticamente, dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar su pellejo en ese momento. Cuando el amanecer llegó, Cortés envió un telegrama urgente a Los Pinos con un mensaje críptico que sugería una traición interna, insinuando que uno de ellos estaba negociando secretamente con Joaquín para salvarse. En Los Pinos, el mensaje tuvo exactamente el efecto deseado. La paranoia ya instalada en la mente de Marcos Durán encontró terreno fértil en aquellas palabras. Sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño se posaron acusadoramente sobre el Tuerto Ramírez durante el desayuno. Aunque no mencionó directamente el telegrama, su actitud cambió sutilmente, ordenando a sus hombres que vigilaran también los movimientos de su supuesto aliado. El Tuerto, por su parte, percibió el cambio y comenzó a sospechar que Marcos planeaba traicionarlo para salvarse él mismo. La semilla de la desconfianza germinaba rápidamente mientras Joaquín se aproximaba al pueblo. Esa misma tarde, Joaquín observaba desde una colina cercana los movimientos en la tienda fortificada. A través de sus prismáticos podía ver a los hombres armados patrullando nerviosamente, divididos claramente en dos grupos que respondían a diferentes jefes. La estrategia estaba funcionando. Esperó pacientemente hasta el anochecer, cuando las sombras le proporcionarían la cobertura necesaria para infiltrarse en el perímetro exterior. No planeaba atacar directamente esa noche, sino preparar el terreno para el enfrentamiento final. Bajo el manto de la oscuridad, Joaquín se deslizó entre las sombras evitando a los centinelas. Con la habilidad de un depredador nocturno, logró acercarse lo suficiente para colocar pequeñas cargas explosivas en puntos estratégicos alrededor del edificio. No eran suficientemente potentes para derribar los muros, pero crearían la distracción necesaria cuando llegara el momento. También cortó estratégicamente las riendas de algunos caballos en el establo trasero, asegurándose de que no todos pudieran escapar fácilmente en caso de emergencia. Cada movimiento estaba calculado, cada acción tenía un propósito en su plan de venganza. Al amanecer siguiente, mientras Joaquín descansaba en un refugio improvisado entre las rocas, la tensión dentro de la tienda fortificada alcanzaba su punto crítico. El Tuerto Ramírez había descubierto que 2 de sus hombres no regresaron de la patrulla nocturna. Acusó directamente a Marcos de haberlos eliminado, quien negó vehementemente cualquier implicación. La discusión escaló rápidamente con ambos hombres, desenfundando sus armas y apuntándose mutuamente mientras sus respectivos seguidores hacían lo mismo. La situación estaba a punto de explotar cuando un disparo lejano impactó en la ventana bloqueada con sacos de arena, astillando la madera. Todos se lanzaron al suelo buscando cobertura, momentáneamente unidos por el peligro exterior. Joaquín había decidido que era el momento de actuar. El disparo inicial no pretendía herir a nadie, solo anunciar su presencia y aumentar el nerviosismo dentro de la fortaleza improvisada. Cambió rápidamente de posición, disparando desde diferentes ángulos para crear la ilusión de múltiples atacantes. Dentro, el Tuerto y Marcos intercambiaban miradas de desconfianza mientras ordenaban a sus hombres que cubrieran las entradas. La duda sobre si enfrentaban a un solo hombre o a un grupo de asaltantes aumentaba su confusión y miedo. Cuando el sol alcanzó su cenit, Joaquín activó la primera de las cargas explosivas. La detonación en la parte trasera del edificio provocó pánico instantáneo. Aprovechando la confusión, detonó una segunda carga en el lado opuesto, creando la impresión de un ataque coordinado. Dentro, Marcos Durán cedió finalmente al terror y decidió que su única opción era huir. Ordenó a 3 de sus hombres que lo cubrieran mientras intentaba escapar por una trampilla que conducía a un túnel bajo la tienda, una ruta de escape que había preparado previsoramente. El Tuerto Ramírez, al ver que Marcos intentaba abandonar el barco, confirmó sus sospechas de traición y ordenó a uno de sus hombres que lo siguiera y lo eliminara. El caos se desató completamente cuando Joaquín detonó la tercera carga, esta vez directamente contra la puerta principal. La explosión derribó la barricada y permitió que entrara suficiente humo y polvo para dificultar la visión.
Aprovechando la confusión, Joaquín se deslizó dentro del edificio, moviéndose como una sombra entre la espesa cortina de polvo. Los disparos cruzados entre los hombres de Marcos y el tuerto, incapaces de distinguir amigos de enemigos en medio del caos, facilitaron su avance. Con precisión letal, Joaquín eliminaba silenciosamente a cualquiera que se cruzara en su camino mientras se dirigía hacia la trampilla por donde había visto escapar a Marcos. El túnel era estrecho y húmedo, excavado apresuradamente como medida desesperada de contingencia. Joaquín avanzaba agachado, guiándose por el débil resplandor de una lámpara de aceite que Marcos había dejado encendida en su huida precipitada. A lo lejos podía escuchar el eco de pasos apresurados y respiraciones agitadas. No solo perseguía a Marcos, sino también al hombre enviado por el tuerto para eliminarlo. La venganza parecía estar trabajando a su favor, permitiendo que sus enemigos se destruyeran mutuamente. El túnel desembocaba en un pequeño barranco a las afueras del pueblo. Cuando Joaquín emergió finalmente a la luz del día, encontró dos cuerpos tendidos sobre la tierra rojiza. Marcos Durán yacía boca abajo con un cuchillo clavado en su espalda, mientras que, a pocos metros, el sicario enviado por el tuerto presentaba un disparo en el pecho. Aparentemente, Marcos había logrado defenderse antes de sucumbir a su herida. Joaquín se acercó para confirmar que ambos estaban efectivamente muertos antes de regresar hacia la tienda. Quedaba un último traidor por ajusticiar. Mientras tanto, en el edificio ahora parcialmente destruido por las explosiones, el tuerto Ramírez comprendía que la situación era insostenible. Sus hombres habían muerto o huido, y los disparos habían cesado dejando un inquietante silencio. Atrincherado detrás del mostrador de la tienda con su revólver firmemente agarrado entre sus manos sudorosas, escuchaba atentamente cualquier sonido que delatara la presencia del atacante. Su único ojo sano escudriñaba nerviosamente entre el polvo que aún flotaba en el aire. El miedo, un sentimiento que rara vez había experimentado en su violenta vida, ahora se apoderaba completamente de él. El crujido de una tabla fue la única advertencia que recibió antes de que una bota polvorienta apareciera en su campo de visión. El tuerto disparó instintivamente, pero la bala solo encontró madera. Un segundo después, sintió el frío metal de un cañón presionando contra su nuca. No necesitaba girarse para saber quién estaba detrás. La voz de Joaquín, ronca por el polvo y el humo, pronunció las mismas palabras que el tuerto le había dicho meses atrás en el desierto. El oro rinde más cuando se reparte entre menos. El disparo resonó con finalidad en la tienda destruida, cerrando el círculo de venganza que había comenzado aquella calurosa tarde en el desierto. Joaquín emergió del edificio en ruinas con el cuerpo de El Tuerto Ramírez sobre su hombro. En la calle polvorienta del pueblo, los pocos habitantes que no habían huido durante el tiroteo observaban con temor y fascinación cómo aquel hombre demacrado arrojaba el cadáver sobre un montón de madera frente a la tienda. Con movimientos metódicos, Joaquín roció el cuerpo y la pila de madera con el queroseno de una lámpara antes de encender un fósforo. Las llamas se elevaron rápidamente, creando una columna de humo negro visible desde kilómetros a la redonda. Era un mensaje, una advertencia para cualquiera que osara traicionar a sus compañeros. Con su venganza completada, Joaquín montó nuevamente en su caballo y partió del pueblo sin mirar atrás. Los testigos de aquella macabra escena relatarían durante años la historia del hombre que regresó de entre los muertos para cobrar venganza, añadiendo con cada narración detalles más terroríficos hasta convertir a Joaquín Reyes en una leyenda del desierto. Algunos aseguraban que las llamas que consumieron el cuerpo del tuerto eran azules, señal inequívoca de un fuego sobrenatural. Otros juraban que el rostro de Joaquín se había transformado momentáneamente en una calavera cuando las llamas iluminaron sus facciones. La realidad, sin embargo, era quizás más aterradora que cualquier embellecimiento mítico. Joaquín cabalgó durante días, sin rumbo definido, llevando consigo únicamente lo necesario para sobrevivir y las cicatrices de su traición, tanto las visibles en su cuerpo como las invisibles en su alma. La venganza, que había sido su único propósito durante meses, ahora dejaba un vacío que ninguna cantidad de oro o alcohol podría llenar. Durante las noches frías del desierto, mientras contemplaba las estrellas junto al fuego del campamento, reflexionaba sobre el precio que había pagado. Su humanidad se había consumido gradualmente con cada vida que tomaba, con cada paso que daba en su camino de sangre. El sheriff Cortés, que había sobrevivido a la masacre gracias a su colaboración forzada, recibió semanas después un paquete anónimo. Dentro encontró parte del oro robado durante el asalto a la diligencia y una nota escrita con letra irregular que simplemente decía: para las familias de las víctimas. El sheriff, por primera vez en su corrupta carrera, decidió hacer lo correcto y distribuyó el oro entre los familiares de los guardias y pasajeros que habían muerto durante el atraco original. Quizás buscaba expiar sus propios pecados, o tal vez simplemente temía que el espectro vengativo regresara por él si desobedecía.
Las historias sobre el rayo continuaron circulando por años en toda la frontera. Algunos viajeros aseguraban haberlo visto en pueblos remotos de México. Otros juraban que había regresado a su tierra natal en Sonora para vivir como un ermitaño. Los más supersticiosos afirmaban que Joaquín Reyes no era un hombre, sino un espíritu vengador enviado para castigar a quienes traicionaban la ley no escrita del desierto, la lealtad entre bandidos. En un pequeño pueblo pesquero de la costa de Baja California, alejado de las rutas habituales y olvidado por las autoridades, un hombre de rostro cicatrizado y mirada profunda construyó una cabaña sencilla frente al mar. Los lugareños pronto aprendieron a respetar su privacidad y a agradecer su presencia cuando ahuyentaba a pescadores abusivos que intentaban aprovecharse de ellos. Nadie hacía preguntas sobre su pasado, respetando el código no escrito de la frontera donde cada hombre tiene derecho a reinventarse. Si alguien reconoció en aquel solitario habitante al legendario Joaquín Reyes, tuvo la sensatez de mantener el secreto. Las pesadillas, sin embargo, nunca abandonaron completamente a Joaquín. En las noches de tormenta, cuando el viento azotaba su cabaña con furia marina, los fantasmas del pasado regresaban a atormentarlo. Veía los rostros de todos los hombres que había matado, no solo los traidores, sino también aquellos que habían caído durante los años de asaltos y fechorías. El precio de la venganza resultó ser más alto de lo que había anticipado, pues aunque su cuerpo había sobrevivido al desierto, algo fundamental en su interior había muerto allí. La paz que buscaba parecía siempre inalcanzable, como el horizonte que contemplaba cada atardecer desde la playa. Con el paso de los años, las arrugas se profundizaron en su rostro curtido por el sol y la sal, mientras su cabello y barba se tornaban completamente blancos. Sus manos, que una vez habían empuñado revólveres con velocidad legendaria, ahora se dedicaban a reparar redes de pesca y tallar figuras de madera que regalaba a los niños del pueblo. Ninguno de esos pequeños podía imaginar que aquel anciano amable que les contaba historias del desierto había sido en su juventud el forajido más temido de la frontera. Para ellos era simplemente el viejo del mar, un hombre sabio que conocía los secretos de las mareas y las estrellas. Una tarde de invierno, cuando la bruma marina envolvía la costa en un manto grisáceo, un forastero llegó al pueblo preguntando por un hombre que coincidía con la descripción de Joaquín. Su actitud arrogante y la manera en que su mano nunca se alejaba de la culata de su revólver pusieron en alerta a los pescadores, quienes protegían celosamente a quien consideraban ya parte de su comunidad. Con evasivas y medias verdades, dirigieron al desconocido en dirección contraria, hacia un pueblo vecino donde supuestamente residía el hombre que buscaba. El forastero, frustrado pero no convencido, prometió regresar con refuerzos. Esa noche, mientras la niebla se espesaba sobre el pueblo, Joaquín empacó sus escasas pertenencias. A pesar de las protestas de los pescadores que se habían congregado en su cabaña ofreciéndole protección, sabía que era hora de partir. No por miedo al desconocido, cuya juventud e inexperiencia había percibido inmediatamente, sino para evitar que la violencia que siempre lo había seguido como una sombra maldita alcanzara a aquellas buenas gentes que lo habían acogido sin preguntas. Antes de partir, entregó al jefe de los pescadores una bolsa de cuero desgastado que contenía las últimas monedas de oro del botín que había conservado durante todos esos años, pidiendo que lo utilizaran para mejorar el pequeño muelle, que se deterioraba con cada tormenta. Cabalgó durante toda la noche bajo la luz plateada de la luna, dejando que su viejo caballo eligiera el camino mientras su mente divagaba entre recuerdos y arrepentimientos. Al amanecer, llegó a un desfiladero desde donde podía observarse el vasto desierto extendiéndose hacia el horizonte como un océano dorado. El mismo desierto que años atrás había intentado reclamarlo y que, irónicamente, le había otorgado una segunda oportunidad que quizás no merecía. Con una sonrisa amarga, Joaquín comprendió que su destino siempre había estado ligado a aquellas tierras áridas y despiadadas. El desierto lo había forjado, lo había matado y lo había resucitado. Era justo que fuera también su último refugio. Durante semanas atravesó parajes desolados, donde el único sonido era el viento susurrando entre las rocas y el ocasional grito lejano de un coyote. Su cuerpo, castigado por los años y las heridas mal curadas, protestaba cada vez más ante las largas jornadas a caballo. Pero Joaquín continuaba avanzando impulsado por una extraña determinación. No tenía un destino concreto, solo la certeza de que debía regresar al lugar donde todo había comenzado y terminado, el punto exacto del desierto donde sus compañeros lo habían abandonado para morir. Quizás allí encontraría finalmente respuestas a las preguntas que lo atormentaban, o al menos un cierre para su sangrienta historia. Encontrar el lugar exacto en la inmensidad del desierto parecía una tarea imposible, pero Joaquín confiaba en su instinto y en las marcas del paisaje que había grabado en su memoria durante aquellas horas de agonía. Una formación rocosa particular,
Un árbol seco retorcido como una garra que se elevaba hacia el cielo, la disposición específica de las dunas que el viento caprichoso había respetado a lo largo de los años. Cada señal lo acercaba más a su objetivo, mientras las provisiones disminuían y sus fuerzas flaqueaban bajo el implacable sol del desierto. Una tarde, cuando el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de tonos rojizos, Joaquín sintió que había llegado. No había ninguna señal física particular que lo confirmara, solo una certeza profunda e irracional. Desmontó con dificultad, sus viejas articulaciones protestando ante el esfuerzo. El suelo arenoso parecía recibirlo como a un viejo conocido mientras se arrodillaba para tocar la tierra con sus manos agrietadas. Cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran libremente, las imágenes de la traición mezclándose con las de su venganza en una danza macabra que había definido su existencia. Pasó la noche junto a una pequeña fogata, contemplando las estrellas que brillaban con intensidad sobrenatural en la oscuridad absoluta del desierto. Por primera vez en muchos años, no hubo pesadillas ni recuerdos tormentosos, solo una extraña paz que se extendía desde su interior hacia la inmensidad del firmamento. Cuando el amanecer pintó el horizonte con tonos dorados, Joaquín tomó la decisión que había estado gestándose inconscientemente durante su largo viaje. Desenfundó su revólver, aquel fiel compañero que había cobrado tantas vidas, y lo enterró profundamente en la arena. Luego desató a su caballo, acariciando su hocico una última vez, antes de darle una palmada que lo envió trotando hacia la libertad. Con pasos lentos pero decididos, Joaquín comenzó a caminar hacia el corazón del desierto, alejándose de cualquier ruta conocida o punto de agua. No llevaba provisiones ni protección contra el sol inclemente. Su decisión estaba tomada, el círculo debía cerrarse en el mismo lugar donde había comenzado. El desierto que una vez lo había perdonado ahora reclamaría finalmente lo que le pertenecía. Cada paso lo alejaba más de su pasado sangriento y lo acercaba a una redención que quizás no merecía, pero que anhelaba con cada fibra de su ser. 3 días después, una tormenta de arena azotó la región con furia inusitada, borrando cualquier huella o rastro que Joaquín hubiera dejado. Cuando finalmente amainó, el desierto había reclamado completamente a su hijo pródigo, integrándolo a su eternidad de arena y silencio. La leyenda de Joaquín Reyes, el Rayo, el hombre que regresó de entre los muertos para vengarse, se enriqueció con este último capítulo místico, transformándolo definitivamente de hombre a mito. Las historias contadas en susurros alrededor de fogatas fronterizas aseguraban que en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el norte, podía escucharse el galope fantasmal de un jinete cruzando el desierto, un espectro vengativo que seguía cazando a traidores y protegiendo el código de honor de los forajidos. En Santa Elena, el pueblo donde había comenzado su venganza, un viejo cantinero aseguraba haber visto a Joaquín una última vez, no como el ángel vengador que todos temían, sino como un anciano cansado buscando paz. Según su relato, Joaquín había entrado al salón una noche de tormenta empapado y exhausto. Había bebido un whisky en silencio, antes de dejar sobre la barra un pequeño saco que contenía polvo de oro suficiente para reconstruir la escuela del pueblo, destruida años atrás durante un tiroteo entre bandidos. Luego había desaparecido en la noche tormentosa sin decir palabra. Nadie más confirmó jamás esta historia, pero la escuela fue efectivamente reconstruida con el oro de origen misterioso, y en su entrada se colocó una placa sin nombre que simplemente rezaba: «La verdadera riqueza está en las segundas oportunidades». El sheriff Cortés, quien había sobrevivido a toda la saga sangrienta gracias a su oportuno cambio de lealtades, pasó el resto de su vida mirando nerviosamente sobre su hombro, esperando que la justicia del desierto viniera finalmente por él. Cuando años después murió de neumonía en su cama, sus últimas palabras delirantes fueron una súplica de perdón dirigida al fantasma de Joaquín Reyes. Sus confesiones febriles revelaron detalles de su complicidad en la traición original que nadie había sospechado, confirmando que incluso los secretos más profundos encuentran eventualmente su camino hacia la luz. Las minas de plata que Francisco Ortiz había adquirido con el oro robado fueron eventualmente abandonadas cuando una explosión inexplicable selló la entrada principal, matando a varios trabajadores. Los mineros locales se negaron rotundamente a intentar reabrir los túneles, convencidos de que estaban malditos por la sangre derramada en nombre de la codicia. Con el tiempo, la naturaleza reclamó las instalaciones, cubriendo de vegetación las ruinas hasta que apenas quedaron vestigios visibles de la operación. Solo los más ancianos del lugar recordaban la historia del forajido traicionado y su venganza implacable, una advertencia transmitida de generación en generación sobre el precio de la deslealtad.
En cuanto a los descendientes de Vicente Madero, el primero de los traidores en caer bajo la venganza de Joaquín, abandonaron la región tras los eventos sangrientos, cambiando su apellido e intentando borrar cualquier conexión con su infame antepasado. Sin embargo, la mala fortuna pareció perseguir a la familia durante generaciones, como si la maldición del desierto se hubiera adherido a su sangre. Accidentes inexplicables, negocios fracasados y muertes prematuras acompañaron su linaje hasta que finalmente se perdió en la anonimidad de alguna gran ciudad. El oro robado de la diligencia, origen de toda la tragedia, nunca fue recuperado en su totalidad. Fragmentos aparecieron a lo largo de los años en lugares inesperados, como piezas dispersas de un rompecabezas maldito. Una moneda encontrada en el estómago de un pez por un pescador de la costa, un lingote descubierto por un niño jugando en las ruinas de lo que una vez fue el rancho de Vicente, pequeñas pepitas mezcladas con la arena del desierto después de una tormenta particularmente violenta. Cada aparición reavivaba las historias sobre el rayo y su venganza legendaria, manteniendo viva su memoria en la tradición oral de la frontera. Con el paso de las décadas, la historia de Joaquín Reyes se transformó gradualmente de crónica sangrienta a parábola moral sobre la lealtad y las consecuencias de la traición. Los detalles se distorsionaron, algunos aspectos se exageraron mientras otros se olvidaron, pero la esencia permaneció intacta, el hombre que regresó de la muerte para cobrar venganza contra quienes lo traicionaron. Para las nuevas generaciones que crecieron escuchando la leyenda alrededor de fogatas, Joaquín no era simplemente un forajido más en la larga lista de bandidos fronterizos, sino la encarnación de una justicia primitiva y despiadada que ni siquiera la muerte podía detener. Historiadores y folcloristas eventualmente se interesaron en separar el mito de la realidad, entrevistando a los últimos testigos vivos y consultando registros oficiales de la época. Sus investigaciones confirmaron la existencia real de Joaquín Reyes y los eventos principales de su venganza, aunque despojados de los elementos sobrenaturales que la tradición oral había añadido. Sin embargo, incluso el relato histórico resultaba suficientemente extraordinario. Un hombre dado por muerto que sobrevivió al desierto y regresó para eliminar metódicamente a cada uno de sus traidores. La conclusión de su historia, su desaparición final en las profundidades del desierto, permanecía como un misterio que ni los registros más detallados podían resolver completamente. En la actualidad, los turistas que visitan la región fronteriza a veces escuchan versiones editadas de la historia, en recorridos guiados o museos locales, una reliquia de tiempos más salvajes, cuando la ley del revólver prevalecía sobre los códigos escritos. Pocos relacionan aquellos relatos romantizados con los lugares reales donde la sangre fue derramada, donde hombres desesperados vivieron y murieron por el brillo engañoso del oro. Sin embargo, los viejos del lugar, descendientes de quienes presenciaron aquellos tiempos turbulentos, aún miran con respeto hacia el desierto en las noches de luna llena, recordando la leyenda del hombre que el desierto no pudo matar, el vengador que finalmente encontró paz en las mismas arenas que intentaron reclamarlo. La cabaña de Joaquín en el pueblo pesquero permaneció vacía durante años, respetada por los lugareños como una especie de memorial no oficial. Nadie se atrevía a ocuparla o a reclamar las pocas pertenencias que había dejado atrás. Con el tiempo, las tormentas y la sal marina deterioraron la estructura, hasta que finalmente colapsó durante un huracán particularmente violento. Entre los escombros, un pescador encontró una caja de madera tallada que contenía un diario desgastado. Las páginas, escritas con letra irregular pero sorprendentemente poética, narraban no solo los eventos de la venganza, sino también las reflexiones de un hombre atormentado por sus acciones. El diario eventualmente llegó a manos del maestro de escuela, quien reconoció su valor histórico y lo preservó como testimonio de una época que se desvanecía rápidamente en el olvido. Algunos pasajes de aquel diario revelaban un Joaquín Reyes muy diferente al de la leyenda, un hombre consciente de la futilidad de la venganza, aún mientras la ejecutaba metódicamente. En una entrada particularmente reveladora escribió: «Cada gota de sangre que derramo en nombre de la justicia me aleja más de la redención que busco, y sin embargo no puedo detenerme, atrapado en este camino como un tren sin frenos dirigiéndose hacia el abismo». El diario terminaba abruptamente con una reflexión sobre el desierto. Quizás regrese al lugar donde debí morir, quizás allí encuentre las respuestas que el odio no pudo darme. Las últimas palabras, escritas con trazo tembloroso, parecían una premonición de su decisión final. El desierto da y el desierto quita. Es justo que reclame lo que una vez perdonó. Independientemente de los hechos históricos precisos, la leyenda de Joaquín Reyes continuó viviendo en canciones, poemas y cuentos transmitidos oralmente. Corridos fronterizos narraban sus hazañas con melodías melancólicas, poetas locales inmortalizaban su figura en versos que mezclaban admiración y temor, y cada generación añadía nuevos matices a la historia del vengador legendario.
Con el tiempo, Joaquín trascendió su propia historia para convertirse en un arquetipo cultural, el hombre que regresa de la muerte para cobrar venganza, una figura recurrente en el imaginario fronterizo que encarnaba tanto la justicia implacable como el precio terrible de la violencia. La última historia verificable sobre Joaquín Reyes provino de un viejo prospector que, perdido durante días en el desierto y al borde de la muerte por deshidratación, juró haber sido guiado hacia un oasis por la figura espectral de un hombre montado a caballo. Según su relato, delirante pero persistente, el jinete fantasmal lo condujo hasta el agua salvadora antes de desvanecerse en la bruma del atardecer con palabras que resonarían en su memoria durante el resto de su vida. El desierto perdona una vez, pero solo una. El prospector, quien desconocía completamente la leyenda de El Rayo, describió con precisión inquietante las cicatrices características y la mirada penetrante que todos asociaban con Joaquín Reyes, añadiendo un epílogo sobrenatural a una historia ya de por sí extraordinaria. Y así, entre realidad documentada y mito popular, la historia de Joaquín Reyes encontró su lugar en el vasto tapiz de leyendas del oeste, recordándonos que en aquellas tierras salvajes, la línea entre justicia y venganza era tan tenue como el horizonte distante donde el desierto se fundía con el cielo. Su legado, teñido de sangre y redención, permanece como un susurro persistente en el viento que barre las arenas del desierto. Una advertencia eterna sobre el precio de la traición y la naturaleza implacable de la justicia que, como el propio desierto, nunca olvida ni perdona completamente.